Con la sabiduría del Espíritu Santo, hoy voy a predicar del Salmo número 42. Voy a considerar los primeros 5 versículos y vamos, ¿verdad?, a dar lectura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué, ¿verdad?, versículos tan maravillosos hemos podido leer. Le voy a pedir que extienda su mano hacia acá, ponga su Biblia allí, acompáñeme rapidito en oración para así entrar al mensaje de esta noche. Padre, gracias por tu amor, gracias por cada persona que ha llegado a este lugar, Señor, no solamente a adorarte, a exaltarte, a darte gloria y honra, Señor, sino también a recibir ese alimento espiritual que tú das culto tras culto, Señor, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Tú estás dándonos maná del cielo, el alimento que nos sostiene en medio de los desiertos, para luego llevarnos a la tierra prometida, Señor amado, y tener allí abundancia. Padre, gracias te doy, Señor amado, por todo lo que nos has permitido vivir, por todos los procesos, por todo, aleluya, lo que hemos atravesado, no solamente como personas, sino como ministerio. Pido que fortalezcas a aquellos que se encuentran afectados de salud, aquellos que no pudieron llegar, Señor, porque razones aleatorias a su voluntad, Señor, los han sorprendido. Y pido por ellos para que en los próximos cultos puedan estar con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. A su nombre damos gloria. Amén, amén y amén. Y voy a estar predicando bajo el tema: cuando parece que Dios no está. Le dejé el título porque ese título para mí es muy maravilloso. Cuando parece que Dios no está. Cuando parece que Dios no está. Amén. El salmo comienza con una imagen de la naturaleza y del mundo animal. Y esta imagen revela los anhelos más hondos y más sinceros del poeta. Entra con un cuadro donde el salmista en el capítulo 42, en el versículo 1, comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Comienza con una imagen acerca de la naturaleza y del reino animal. A mí me parece que Dios, en su sabiduría, Él usa lo más bajo de la creación para decirle a su máxima creación, que somos nosotros, cómo deben de ser algunas cosas. Por ejemplo, cuando vamos a Isaías, en el capítulo 49, habla allí de que levantaremos alas como las águilas, dando a entender que nosotros fuimos diseñados para estar en las alturas. Alaba. Aleluya. Algunos de los salmos hablan acerca de las fuerzas del búfalo. Y cuando nosotros estudiamos el búfalo tiene unas cualidades maravillosas. Que cuando el búfalo se encuentra rodeado de enemigos, el búfalo como que parece que retrocede. Él comienza a caminar hacia atrás pareciendo que retrocede, pero mientras camina hacia atrás se va sacudiendo. Me gusta eso del búfalo. Él camina hacia atrás pero se va sacudiendo. Y cuando se va sacudiendo hay aceite que comienza a salir de él. Ay, Dios mío. Aleluya. Por eso el salmista dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Parece como que estoy retrocediendo, pero no estoy retrocediendo. Lo que estoy es, aleluya, provocando que de mí esté saliendo
saliendo aceite para que cuando el enemigo trate de agarrarme, resbale. Para que cuando los ataques del enemigo intenten agarrarme, él quede sin éxito, porque aceite fresco está saliendo de mí. A su nombre sea la gloria. Cuando vamos al capítulo 6 de Mateo, también allí el Señor utiliza la naturaleza para hablarnos a nosotros de cómo debemos de confiar en el Señor. Mateo capítulo 6 habla de que no nos afanemos acerca de la vida. Que no nos afanemos, porque más vale, ¿verdad? Su presencia, ¿verdad? Como lo dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero él está diciendo, así como las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, vuestro Padre Celestial las alimenta todos los días. Fíjense que nuevamente usa esta imagen, ¿verdad?, de la naturaleza del reino animal, para hablarnos a nosotros de que no nos afanemos en la vida, porque Dios tiene el control total de lo que somos y de lo que hemos de hacer. Hay cosas que posiblemente se salieron de nuestras manos, pero no necesariamente se salieron de las manos de tu Dios. Y mientras estén en las manos de tu Dios, tú puedes estar tranquilo, aleluya, porque Él hará conforme a su voluntad. Y podemos hablar, ¿verdad?, acerca de la palmera, que él habla de la palmera, y muchas otras cosas. Pero en esta ocasión, en el Salmo 42, habla acerca de un siervo. Y aquí tenemos que hacer salvedades, porque un siervo, si lo ponemos con ese, son los servidores, son los sirvientes, somos nosotros los seres humanos. Pero si es con C, habla del animal. Un animal, ¿verdad?, que es reconocido por su agilidad y por la habilidad que tiene para escapar de sus depredadores. Un animal que en momentos de apuro, en momentos, ¿verdad?, donde hay grande tensión, este animal tiene la capacidad de correr 60 millas por hora. Oye eso. Es elogiado por eso este animal. Y este animal tiene sus depredadores, o sea que tiene enemigos externos, tiene, ¿verdad?, problemas cuando aparece un depredador. Uno de los enemigos del siervo son los leones. Otro de los enemigos son los lobos. Otro de los enemigos son las hienas. Y tiene varios enemigos más. Y cuando aparece un depredador, pasa algo, que él tiene dos opciones. Él o corre a la llanura, porque tiene dos opciones: o corre a la llanura o sube a la montaña. Esas son las dos opciones que tiene este animal cuando, ¿verdad?, es perseguido por un depredador. Ahora, ir a la llanura es fácil. Solamente tiene que correr y llegar a la llanura. Llegar a la llanura es muy fácil, porque es un camino espacioso. Amén. Es algo que es fácil de llegar, porque la llanura es mucho más grande que la montaña. Entonces es más fácil llegar a la llanura. Pero él sabe que si va a la llanura es presa fácil. Él sabe que si va a la llanura el enemigo gana ventaja, porque en el camino espacioso, en la llanura, no hay mucho refugio. No hay un lugar donde él pueda esconderse. Jesús lo dijo mejor, porque Jesús dijo que hay un camino espacioso, que es ancho, que nos lleva a la perdición, y pocos son los que, o muchos son los que entran por allí. Ahora el siervo sabe que subir a la montaña es más difícil. Él sabe que si sube a la montaña es difícil, es más complicado, porque hay que subir, hay que hacer más fuerza, hay que sudar más. Alguien de gloria. Pero él sabe que aunque es más difícil, aunque hay que sudar más, aunque es cuesta arriba, como decimos, él sabe que allí hay lugar de refugio, que allí hay un lugar donde él puede esconderse, que allí hay un lugar donde él puede estar, aleluya, refugiado, aunque es más difícil, pero preserva su vida. Jesús dijo que angostito es el camino, ¿verdad?, y estrecha es la puerta que te lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
El camino de la fe es difícil. El camino de la fe no es tan fácil. El camino de la fe es cuesta arriba, pero nuestro final es la vida eterna. A su nombre. Nos están preservando la vida. El camino ancho, aleluya, cualquiera llega, cualquiera se pasea allí, pero allí no hay lugar de refugio. La montaña es más difícil, pero allí preservamos nuestra vida. Pero pasa algo cuando el siervo comienza a subir la montaña. Porque cuando él comienza a subir, como es más difícil, hay que hacer más fuerza. Él tiene que también activar esa agilidad también y esas habilidades para subir con, ¿verdad? Y no resbalar y caerse. Hablamos de los enemigos externos, que son aquellos que quieren devorar sus carnes. Pero cuando él va subiendo se activa un enemigo interno. Amén. Hay gente, ¿verdad? Por lo menos siguiendo con el término animal, hay depredadores que quieren comer sus carnes, son enemigos externos. Pero cuando él va subiendo, cuando él va llegando al lugar de refugio, hay algo que pasa dentro de él. Que, aleluya, que lo catalogamos como enemigos internos, porque de su sudor se despiden unas feromonas que ahora el enemigo no tiene que verlo para saber dónde él está. Hay unas feromonas que despiden su sudor, que lo delatan delante de sus depredadores. Por eso es que cuando él llega a las montañas, que el salmista se encuentra exiliado en una montaña, lejos del templo, lejos de la presencia, lejos de lo que él acostumbraba a hacer para la gloria de Dios. Él está viendo el mundo animal, él está viendo la naturaleza y él está viendo todo esto que yo les estoy contando. Y por eso en el versículo 1 él dice: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él había visto cómo este siervo necesitaba corrientes de aguas vivas. Porque este siervo necesitaba hacer dos cosas. Dos cosas necesitaba hacer. Número uno, por estar en persecución, había tenido sed. Había quedado sediento. Físicamente tenía sed. Pero también él necesitaba limpiarse de esas feromonas que despidieron su sudor. De eso que salió de adentro, que terminó siendo enemigo de él mismo. Algo que él mismo cargaba, algo que él mismo poseía, pero vino a delatarlo delante de sus enemigos. Y por eso él también necesita las aguas para sumergirse y ser limpio, ser lavado de aquello que lo está delatando delante. Alguien dé gloria. Delante de sus enemigos. El salmista está identificándose con este animal. Porque el salmista también tiene enemigos externos y también tiene enemigos internos. Y nosotros no somos muy diferentes a ellos. También tenemos enemigos externos y también tenemos enemigos internos. El salmista comienza, ¿verdad?, diciendo que él necesita aguas. Él tiene una sed espiritual. De eso estaban hablando aquí ahorita mientras cantaban y demás. Amén. Porque todos nosotros en algún momento o en alguna ocasión, y también podremos tener sed espiritual. El salmista se encontraba en esta situación y él tiene que hacer una salvedad. Él dice: yo tengo sed de Dios, pero no cualquier deidad puede saciar esta sed que tengo yo. Yo no puedo acudir a fuentes rotas que no retienen agua. Yo no puedo ir a cualquier lugar para saciar esta sed interna que yo estoy teniendo. No cualquier deidad puede saciar esto que yo estoy sintiendo. Yo tengo sed de Dios, pero no de un Dios muerto. Yo tengo sed de un Dios que está vivo. A su nombre. Yo tengo sed de Dios. Y él dice: del Dios vivo. Porque solamente un Dios que está vivo puede darnos vida.
solamente un Dios vivo puede a nosotros darnos esperanza de resurrección. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús dijo en otra ocasión: yo vine a dar vida y la vine a dar en abundancia. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Lemuel predicaba el viernes acerca de Jeremías capítulo 2 versículo 13, donde decía: dos males han hecho mi pueblo. Dos males, hermano. Ustedes han cometido dos errores solamente. Solamente dos cositas que ustedes han hecho mal. Me han dejado a mí, que soy la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. A su nombre. A su nombre. Eso me recuerda a mí cuando Jesús, hablando acerca de las aguas, Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos ellos tenían un ritual donde ellos llenaban, ¿verdad?, cántaros de agua y ellos lo derramaban en el altar. Y Jesús esperó 7 días que ellos estaban derramando aguas allí, galones y galones de agua siendo derramada. Y en el último día de la fiesta Jesús se pone de pie, alza su voz y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dejen de estar desperdiciando aguas allí cuando yo soy la fuente. Alguien de gloria. Cuando yo soy la fuente, porque Jesús es el único que puede saciar la sed espiritual de la vida del hombre y de la mujer. Amén. Y después que él dice esto, el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo, él hace una pregunta. Y él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa pregunta a mí me llama la atención, porque el salmista sabía en el lugar que él tenía que estar, pero no estaba. El salmista sabía cuál era el lugar de él, cuál era su posición. Óyeme, para que no te pierdas. El salmista sabía cuál era su posición, pero ahora, ¿verdad?, por razones que desconocemos, el salmista no está funcionando para la obra del Señor. Lo exilian, lo llevan en un cautiverio lejos de Jerusalén. Ahora no está activo en la obra del Señor y él se compunge y él hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Esta gente, ¿verdad?, que se alejó, se distanció, y el distanciarse de la presencia de Dios le dolió. Amén. Le duele estar lejos de la presencia del Señor. Llora porque no hay presencia. Llora porque la unción del Espíritu Santo no está sobre su vida. Se preocupa, aleluya, porque no siente el gozo de la salvación. Amén. Eso es lo que el salmista está hablando. Él se está preocupando. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Y dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Llorando porque está lejos de la presencia. Llorando porque Dios le hace falta en su vida. Llorando porque ya no adoraba como adoraba antes. Llorando porque ya no, aleluya, oraba como oraba antes. Llorando porque las fuerzas no eran las mismas. Él estaba derramando lágrimas día y noche. Aleluya, porque no sentía la presencia del Señor. Mira, cuando yo escudriñaba esto esta tarde, esto viene a darle fuerza a todo lo que yo he venido predicando, a cada salmo. Porque él anhelaba estar, no estaba en la casa de Dios. Y hacía un contraste con el del Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Este conocía que tenía que hacer eso, pero por razones, ¿verdad?, que no sabemos, ahora él está lejos y él anhela estar allí. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y en el Salmo 126, versículo 5, predicamos: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Que mientras este salmista estaba llorando de día y de noche, él está diciendo, fueron mis lágrimas mi pan. O sea, yo no como, solamente estoy bebiendo lágrimas. Alguien de gloria. Solamente estoy llorando día y de noche. Y mientras él está en esta dinámica, porque le duele estar lejos de la presencia del Señor, porque no aguanta más un día sin la presencia, porque ya, aleluya, él está con ganas de congregarse, con ganas de hacer lo que antes hacía. Hay gente a su alrededor catalogados como los enemigos externos, que son los mismos que lo están señalando y le están diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios en medio de lo que estás viviendo? ¿Dónde está tu Dios en medio de la crisis que estás enfrentando? ¿Dónde está tu Dios en medio de la enfermedad que te tocó vivir? ¿Dónde está tu Dios en ese proceso que parece que no se resuelve? ¿Dónde está el Dios tuyo? Enemigos externos, las voces contrarias, las voces que susurran constantemente en nuestros pensamientos. Enemigos externos. Nosotros todos tenemos un enemigo en común. Alguien de gloria. Jesús dijo, ese enemigo en común, él es el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Ese es nuestro enemigo en común. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Podemos ignorar que Él es el que nos pone en el pensamiento. Tú no te vas a levantar, tú no sirves, tú no puedes, tú no vas a cambiar nunca. Él es el padre de toda mentira. Aleluya. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo que nos dice que no puedes, que no lo vas a lograr, que no va a ser posible. No podemos ignorar que Él es el que viene a destruir los matrimonios, que Él es el que viene a destruir nuestros hijos, que Él es el que viene a destruir las familias. No podemos ignorar las maquinaciones. Él es el que viene a traer contiendas, divisiones. Él es el que viene a traer cosas que no convienen. Aleluya, para separar, para dividir. Segunda de Corintios 4:4 dice, Él es el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria que es Cristo Jesús. O sea que Satanás tiene un ministerio poniéndole venda en los ojos de la gente para que la gente no pueda, aleluya, ser alumbrado con la gloria de Cristo en su vida. Ves mucho problema, ves mucha situación, ves mucha depresión, ves muchas ansiedades, pero como que Jesús no está allí, como que Jesús no aparece. Aleluya, Jesús como que sigue durmiendo en la barca. Alaba. Pedro dice en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso es lo que dice la Biblia acerca de nuestro enemigo en común. Eso es lo que él dice. Y la Biblia lo expone para que nosotros entendamos, para que no nos engañen. Porque el que tiene conocimiento tiene ventaja. Alaba. Santiago nos da la receta. Santiago nos da la fórmula. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Amén. Fíjense en el orden. El orden está clarito. Porque hay gente que lo quieren resistir sin sometimiento. Amén.
Hay gente que quieren reprender al diablo, pero no se someten a Dios. Santiago dice: sométete primero. Segundo, lo vas a resistir, porque es en el sometimiento donde se te va a dar la capacidad y la resistencia. Y cuando en el sometimiento se te dé la capacidad, lo vas a ver correr. Lo vas a ver correr de tus hijos. Lo vas a ver correr de tu familia. Lo vas a ver correr de tu situación. Alaba. Pero no me alteres el orden. No me alteres el orden. No me alteres el orden. ¿Dónde está tu Dios? Le preguntaban al salmista. Gente que posiblemente él ayudó. Oye eso. Oye eso, oye eso. Gente que posiblemente él había orado, había instruido, los había llevado hasta el templo de Dios, porque los estudiosos dicen que este salmista se dedicaba a los peregrinos que habían por allí, llevarlos hablándoles de la ley de Dios, de los mandamientos, de los estatutos, hablando la ley de Dios, instruyéndolos, y los conducía hasta la casa del Señor, según el versículo 4, que dice de cómo yo fui con la multitud. Él lo dice: de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él lo está expresando a esta gente que un día yo la conduje hasta la casa de Dios. Ahora son ellos mismos que me están diciendo: ¿dónde está tu Dios? Entonces el salmista tenía enemigos externos. Amén. El salmista tenía una batalla externa. Tenía una batalla sin precedente, derramando lágrimas, porque tal vez había mucha gente que no entendían cuánto él amaba a Dios. Ay, 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 ay. Porque había gente que no había entendido bien que desde el corazón de este salmista hasta el corazón de Dios había un vínculo inquebrantable. Porque hay gente que por más que corra, que por más que quiera esconderse, que por más que quiera apartarse, aleluya, donde quiera que se meta, allí Dios lo inquieta, allí el Espíritu Santo lo busca, allí el Espíritu Santo lo alcanza. Por eso el salmista dijo: ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí tú estás. Si bajo al Seol, allí tú estás también. Si me voy, alguien de gloria. No hay quien se esconda de la presencia del Señor. Cuando somos marcados por la presencia del Señor, nos metamos donde nos metamos, allí vamos a sentir el redarguir del Espíritu Santo. Amén. Y después que el salmista está hablando de los enemigos externos, como el ciervito, ¿verdad?, que tenía depredadores que querían devorar sus carnes. Porque si hay algo que el enemigo quiere con los ataques que nos envía, es devorar nuestra carne. Ahora en el versículo 5 él manifiesta que también tenía un enemigo interno. Es en el versículo 5 donde él revela, donde él muestra que también había algo dentro que estaba afectando. Por eso yo soy de los que digo que no todo es el diablo. Amén. No todo es el diablo. Como ellos llegaron hoy, yo les voy a repetir una anécdota que a veces yo cuento. Que una de las diáconos pasó así por detrás de la iglesia y había un demonio triste. Había un demonio allá en depresión. Y la diácono le dice: oye, diablito, ¿por qué tú estás tan triste? ¿Por qué tú estás tan depresivo ahí? Y el diablo le dice: pues, que estos cristianos son más malos que yo y me echan la culpa a mí. Alguien de gloria. Aleluya. Amén, amén. Por eso hay que tener una buena enseñanza de la palabra del Señor. Porque cuando no tenemos una buena enseñanza, nosotros mismos tomamos decisiones como nos venga en gana y después le echamos la culpa al diablo.
ignorando que nuestras decisiones tienen consecuencias. Amén. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Lo que pasa es que hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas. No todas las consecuencias son malas. No todas las consecuencias son negativas. Hay consecuencias que son poderosas. Hay consecuencias que traen bendición. Amén. Cuando hacemos lo correcto, cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo, cuando obedecemos, aleluya, la voz de aquel que nos habla desde los cielos, cuando ponemos por obra su palabra, vamos a tener consecuencias poderosas y positivas. Amén. Por eso en el versículo 5 Él revela y Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué tú te turbas dentro de mí? ¿Ves? Él está hablando a su alma. Ya no está hablando de aquellos que le decían ¿dónde está su Dios? Ahora se está hablando a sí mismo, porque no hay profeta, porque no hay pastor, porque no hay un predicador, porque no hubo alguien que lo aconsejara, no hubo alguien que estuviese en ese momento de crisis. Y él tiene que mirarse a sí mismo y decir: oye, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué tú te turbas dentro de mí? Y el alma se dice que es el asiento de las emociones del hombre y de la mujer. Es por el alma que sentimos. Es por el alma donde, ¿verdad? Allí están los sentimientos del hombre y de la mujer. Es el alma la que se entristece. Es el alma la que se goza. Es el alma la que se ríe. Es el alma la que está sufriendo, ¿verdad?, los sube y bajas de la vida. Mañana, ¿verdad? Hoy estamos al 100, mañana estamos en 0. Por eso cuando a nosotros como pueblo se nos, ¿verdad?, amonesta para adorar al alma, hay que darle una orden. Al alma hay que darle una orden. Alma mía, tú le tienes que adorar. Porque el alma a veces viene y no quiere levantar mano, no quiere decir gloria a Dios, no quiere decir aleluya, no quiere expresar palabras de alabanzas. Porque el alma va a depender de cómo me fue en la semana, de cómo me fue en el trabajo, de cómo estoy de fuerza y cómo, ¿verdad?, me trató la vida en esos días. Y si la vida me trató bien, vengo a adorar a Dios con toda mi fuerza. Pero si recibí un golpe, hoy no adoro nada. Aleluya. Por eso es que al alma, aleluya, nunca Jesús hace referencia que Él está buscando almáticos para que le adoren. Porque Jesús sabe que como es el asiento de las emociones, a veces está indispuesta, a veces no quiere. Amén. Pero solo aquellos que tienen un compromiso con el Padre, por encima de cómo se siente el alma, ellos le dan la orden: alma mía, tú le tienes que adorar. Alma mía, aunque estés abatida, aunque estés en confusión, nos conviene que adoremos. Jesús enseña esto cuando se encuentra con la mujer samaritana. Jesús, cuando se encuentra con la mujer samaritana, habla de 3 tipos de adoración. Eso yo le he dicho en otras ocasiones. Porque cuando él se encuentra con esta mujer, ¿verdad?, ella fue a sacar agua y Jesús también tenía sed. Amén. Jesús tenía una sed física porque había caminado mucho. Esta mujer tenía sed física, pero también tenía sed espiritual. Y a ella le sorprende que Jesús le dijera: mira, dame de beber. Y ella se sorprende y en vez de darle de beber lo cuestiona. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber si nosotros y ustedes no nos llevamos entre sí? Y Jesús le dice: bueno, si tú conocieras quién es el que está pidiéndote de beber, tú no me darías, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua que salta para la vida eterna. A su nombre sea la gloria.
Jesús le dijo: mira, cualquiera que beba de ese pozo de Jacob volverá a tener sed. Usted puede beber ni Quini, de Asán, ni Salutari, y de la alcalina, y va a volver a tener sed. Pero Jesús dijo: si bebes de la que yo tengo, no tendrás sed jamás. Porque Él vino a saciar el alma que estaba sedienta. Por eso hay gente que desde que probaron a Cristo ya saben que fuera de Él no son nada. Hay gente que dicen: es que ya lo probé y yo sé que nada puedo realizar sin Él. Aleluya, puedo estar como esté, pero no puedo vivir sin la fuente. Amén. Y ella como que, ¿verdad?, se va convenciendo mientras va hablando. Jesús le dice: mira, usted, tengo revelación. ¿Cuáles? 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. Ella dijo: yo creo que este es profeta. Alguien diga. Espérate que ¿quién te habrá dicho eso? Alguien de gloria. Hay cosas que llegan a esta mentecita, pero voy a tener dominio propio esta noche, sí. El detalle está en que empieza un debate donde se tenía que adorar. Que si en ese monte, que si en el otro monte, que si ellos están buscando debatir dónde era, y que cuando el Mesías llegara le iba a decir todas las cosas, pero el Mesías estaba allí hablando con ella. Y el Señor le dice: mira, ni en aquel ni en este, ni en aquel monte ni en este, porque el Padre está buscando tales adoradores que adoren con el alma, que adoren en el Espíritu. Alaba, porque el Espíritu siempre está dispuesto. Que adoren en el Espíritu. Alaba. Por eso nosotros el Padre está buscando espirituales. Alaba. Gente que sabe por qué está adorando, no almáticos. El Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Se puede adorar en la carne y de mentirita, pero el Señor dice: el que el Padre está buscando, adora en espíritu y en verdad. Amén. Y el Señor, ¿verdad?, desmonta toda la creencia que ellos habían tenido hasta ese momento. Y se dice que esa mujer fue la primera evangelista. Dejó a los 5 y dijo: encontré al que. Alguien de gloria. Amén. El salmista está diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué tú te turbas dentro de mí? Y como no está el consejo de alguien, él mismo se autoministra. A mí me gusta esta parte. Por eso es que yo me identifiqué tanto con el Salmo, porque esto yo me vi en cada rincón de los versículos que leía. Porque yo una vez me encontré mirándome por el retrovisor de un carro, dándome palabras de vida, autoministrándome. Amén. Dándome palabras a mí, porque no había profeta, no había pastor, no había evangelista, pero había una promesa, y acudí a la memoria de la palabra que Dios había hablado a mi vida. Y mirándome por el retrovisor mientras iba guiando con lágrimas en mis ojos, estaba recordándome las promesas que Dios me había hecho desde la eternidad, diciéndome: tú no te caes, este no es tu final, tú vas para adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te llamó para cosas grandes. Olvídate de lo que estás viviendo, porque hay un bien mayor de parte de Dios que viene a bendecir tu vida. Lo que estás viviendo tiene fecha de expiración, tiene fecha de caducidad, aleluya, pero lo que Dios te habló, aleluya, tiene cumplimiento. A su nombre. Qué lindo es el Señor. Y Él mismo se dice: espera en Dios. Ay, 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 ay. Él mismo se autoministra y él mismo se está diciendo: papi, vas a tener que esperar en Dios, y lo vas a tener que esperar de la forma correcta.
Porque Él dice: espera en Dios porque aún he de alabarle. Sí, porque cualquiera puede esperar achongado como un nene malcriado en una esquina. Cualquiera puede esperar rebelde. Yo voy a esperar, pero estoy rebelde. Cualquiera puede esperar de la forma incorrecta, pero Él dice: vas a esperar y vas a esperar de la forma correcta, porque mientras esperes a que Él traiga cumplimiento, vas a levantar manos arriba y vas a adorar al que está sentado en el trono. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora atormenta el corazón. A veces estamos esperando cosas que no llegan. A veces estamos esperando que se arreglen cosas que no se arreglan. Y Salomón, que es el que escribe los proverbios, está diciendo: la esperanza que se demora, la que se tarda, la que no veo venir, esa atormenta el corazón. O sea que es una realidad que la espera desespera. Es una realidad. La espera desespera. La esperanza que se demora atormenta el corazón. Pero el proverbio termina diciendo: más árbol de vida será el deseo cumplido. Qué cosa poderosa. Árbol de vida será el deseo cumplido. En otras palabras, que cuando nos mantengamos con la buena actitud de espera, cuando a Dios le toque abrir los cielos y derramar su bendición, lo que caiga sobre nuestra vida va a ser como un árbol de vida, porque lo que nos van a entregar va a seguir produciendo bendición hasta que sobre y abunde. A su nombre sea la gloria. Y termino con esta anécdota, que era como yo solía comenzar este salmo: cuando parece que Dios no está. Una joven misionera recibe un llamado para ir a un lugar en la China para seguir expandiendo el evangelio. Y cuando ella llega allá, ella va sola. Ella se está moviendo por fe, porque ella recibió un llamado de parte del Señor. Ella amaba las misiones, amaba hacer la voluntad del Señor, amaba ser usada por Dios. Pero cuando ella llega allá, la visita una enfermedad. Una enfermedad visita su cuerpo, algo inesperado. Ella no contaba con eso. Entonces ella está sola, enferma, lejos de las personas que pueden ayudarla. Y eso trajo consecuencias, porque su vida espiritual quedó marcada. Su vida espiritual quedó afectada, y ya no oraba como oraba antes. Ya no ayunaba como ayunaba antes. Ya no leía la Biblia como la leía antes. Ya no tenía ese deseo, ese fervor de servirle a Dios, porque el desánimo también había llegado a su vida. Y esta joven, ¿verdad? En su proceso, que olía muerte, que olía mortandad, había muerte espiritual, y parece ser que la muerte física estaba llegando a su vida. Ella llegó a una circunstancia, a una encrucijada en su vida, que solamente tenía dos decisiones que tomar: o muere en su crisis, o clama a su Dios, clama al Dios del cielo nuevamente a ver qué Dios hace por ella. O arregla su altar personal, que había quedado arruinado, o se echaba a morir según su proceso la había lastimado. Pero esta mujer toma una buena decisión, y ella comienza a arreglar el altar personal que había descuidado. Y cuando ella está en esta dinámica, sin ella haberlo pedido, un comerciante del otro lado de la China le envía varias cajas de avena escocesa, sin ella haberlo pedido. Eso le llega mientras ella estaba arreglando su altar personal. Y ella lo único que contaba en la alacena era con varios potes de leche condensada. Y cuando ella, ¿verdad?, recibe la avena, ella comienza a alimentarse por 4 largas semanas de avena escocesa hervida en leche condensada. Ese fue su alimento por 4 semanas. Y de momento ella comenzó a sentirse bien de salud. De momento comenzó a incorporarse. De momento, ¿verdad?, comenzó a
a subirle el vigor. Y cuando ya se encontraba bien, comenzó a entrarse otra vez en los grupos de misiones. Y los jóvenes que habían compartido con ella anteriormente le preguntaron que qué había pasado con su vida, que cómo había desaparecido por un tiempo, pero que ahora está nuevamente con ellos. Y ella comenzó a testificarles el testimonio, pero a ella se le olvida una cosa. A ella se le olvida poner a Dios como el autor de su sanidad. A ella se le olvida poner a Dios como el autor de su milagro, porque ella pensó que con el pasar del tiempo fue mejorando y que el tiempo, ¿verdad?, solamente fue el causante de su sanidad. Pero cuando ella está testificando y no pone a Dios, no le da la gloria a Dios por lo que había hecho, que a veces nosotros somos así, que pensamos que nosotros a veces pasamos por enfermedad y nos sentimos bien y fue por el pasar del día, por el pasar de los días. Y a veces la gloria se la lleva la Panadol, la Tinerol, la Advil Liquid Gel. La gloria se la está llevando otro. Pero en medio del grupo de los jóvenes había un médico que levantó la mano. Y cuando el médico levanta la mano le dice: joven, ¿puedo decir unas palabras? Y la joven, sin titubear, dijo: dilas. Y este joven médico le dice: si tú pensaste que Dios se olvidó de ti cuando más lo necesitaste, tú te has equivocado. Si tú pensaste que Dios te abandonó en tu proceso, tú te has equivocado. Porque nosotros los médicos, para la condición que tú estabas padeciendo, nuestro único remedio, lo único que recomendamos es la avena escocesa hervida en leche condensada. Así que si tú pensaste que Dios se olvidó de ti, Dios te dio el mejor remedio. Y si hoy estás de pie, no es por tu fuerza. Si hoy estás de pie, no es porque tú eres hábil. Si hoy estás de pie, no es porque el tiempo pasó, es porque la gracia y la misericordia de Dios te han caído encima. Su nombre sea la gloria. Estemos puestos de pie. Cuando parece que Dios no está, cuando parece que Dios no está, yo creo que todos a una, por nuestros pensamientos, en alguna ocasión ha pasado que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque el salmista también pasó por allí. Porque las cosas no salen como nosotros a veces las planificamos. Porque las cosas a veces no salen bien. Porque las cosas a veces no, como que no vemos el favor de Dios. Y cuestionamos y preguntamos: Dios, ¿dónde tú estás? Pero no todo lo que parece es lo que es. A veces parece que Dios no está, pero eso no significa que Él no esté. A veces lo que Dios está haciendo es probando nuestra fe. A veces lo que Dios está haciendo es probando nuestra fidelidad. A veces lo que Dios está haciendo es haciendo silencio, a ver cómo nosotros nos comportamos, a ver si ponemos a actuar nuestra fe, a ver qué vamos a hacer con la palabra que Él nos entregó. Porque en los años que yo llevo sirviéndole al Señor, siempre me encuentro con gente que a veces está en un momento donde yo estuve. O a veces entro yo a eventos, a momentos donde ha estado otro. Y a mí me parece que es necesario pasar por allí, donde nuestra fe es probada, donde nuestra fidelidad es probada.